bendiga a todos. Tratar de que está con nosotros nosotros en esta tarde y la lección más y ponen cuando es vamos tal y damos con el sonido. Vamos bien el sonido y pues cuando es um, es posible iglesia y la iglesia ha hecho y como ser humano tenemos pensamos eso sonido la regla no, sí. Yo vivo más Deja tratar. Let's see. pero era cristiano también. Sí, un predicador. ¿Quiere venir aquí? Venga, bienvenido. Haremos 8. Vamos a ver. Es una bendición, una bendición. Vamos a ver si entra bien esta vez el sonido y perdonan la audiencia, que lo perdone a nosotros. Estas son las cosas que suceden cuando uno trata de comunicar la verdad y la palabra. Quiere un no todo es la culpa de enemigo, pues tú sabes. Tenemos que entender que si el enemigo no es contento cuando hablamos la palabra de Dios. Es culpa de Y También, vamos a ver. y lo que nos cobran, ay Dios mío, tan misericordia. Cobran mucho. You should be fixed on that one. Oh, You shouldn't Have charge you that seniors, much. tener un de eso para seniors. Y especial Pastor para Rick, grandfathers. yo quiero que tú des una oración y también voy a chequear si se Amen, entra por amen. nosotros. Señor, gracias te damos en esta tarde, Sí, Señor. porque tú eres tan bueno con nosotros. Amén. Tú eres más que bueno, Señor. Amén. Y en esta tarde te queremos dar gloria, Señor. Siempre, te queremos Señor. dar Aleluya. honra, Señor. Queremos glorificar tu nombre. Siempre, Padre. Porque solo tú eres santo, Señor. Sí, Señor. Solo tú eres digno. Aleluya. Padre, tú eres bueno, Señor. Y Padre, entregamos estos estudios en tus manos, Señor. Así sea, Padre. Que todos los que estén escuchando, Señor, puedan recibir una bendición, Siempre, Padre. entendimiento, Señor, Aleluya. clarificación, Señor, y que se animen a compartir estas buenas nuevas Sí, Señor. con su Aleluya. familia, con sus amistades, Señor. Sí. Y que el Espíritu Santo, Señor, los Así sea. cubra, Señor. Señor. Sanidad. Señor. Aleluya. Padre, que tu palabra tu obra, trabajo, Señor, apartamento, Aleluya. gracias. Y por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Did we get on? Doing fine, then it again. Okay. So, They were calling you Rick. I shut off on a No,
sigue, pues, be picked up by how well it picks up the microphone from the camera. Yeah. Okay. You have to Vamos speak a ver. loud, right? Sí. You have to yell. Yeah. I know que usted habla bajito también. Yeah, I'll speak a little loud. Yeah. So, vamos a ver cómo entra ahora. Cosa me dice, no grite. Y yo, I'm okay. gonna have to sound off. Hallelujah. You guys speak, Pastor? Aleluya. Praise the Lord. Aquí estamos en el 1:47 de Rise the Loop, en el paraíso de la tranquilidad. Co-op So City. let's Amén. see. I'm a little closer, but Ajá. you know, we'll make it I happen. gotta get me one of these. Tengo que buscar uno. Vamos. Le pido a mi hija que me regalen uno, porque ella está Vamos. mejor que yo en eso. Comprate uno de esos. Vamos. Sí, no es bueno también con otro diga también. O sea, Amen. yo no uso lo de eso porque estoy impuesto a la forma So, antigua okay. de predicar. Amen. Vamos a la palabra y Vamos a la vamos a palabra. ir. Lo que estamos estudiando hoy es cuando estás herido Uy, en la iglesia. Uy, Dios mío. Y lo que vimos en el Nuevo Testamento, la mayor parte de los secretos del Nuevo Testamento sobre cómo vive en una iglesia existe porque la iglesia nunca ha sido perfecta. Amén. Sabemos eso, porque ¿quién está en la iglesia? Nosotros. Amén. Amén. Y los que vienen a la iglesia son los que son heridos ya. Yes. Porque si uno piensa, la iglesia es como un hospital. Al hospital del alma, Y dice. los que están entrando son los enfermos. Right. Amén. So, los otros tomos, nadie es perfecto. Cierto. So, tenemos que tener eso en cuenta. Yeah, yeah. So, cuando vimos esto, muchos de la escritura, muchos de las cartas escritas a la iglesia son porque hay problemas en la iglesia. Ajá. Pablo es uno que escribió muchas cartas sea, porque viene había los muchos Corintios. problemas. So, vamos a Galetas, Gálatas. Ajá. capítulo 1, versículos de 6 a 7. Wow. Si lo tiene ahí, Sí. would you have it there? Pues si lo tiene. Gálatas. 1, 6 y 7. Sí. Caramba. Qué pésimo. ¿Qué? Gálatas. Pastor Rick. Let me know, I'll jump in. Brinque. Ok, so, en lo que el hermano encuentra eso, Gálatas capítulo 1, versículo 6 y 7, Reina Valera dice, no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio Ay. de Cristo. Ay. Amén. Gracias, Pastor Rick. Wow. Yeah. Y lo que vimos en esos versículos es que son uno de los problemas que suceden. Es que algunas personas en la iglesia que se encuentran quieren serse como si saben más teología que uno. Y que saben más teología que el pastor. Y quieren enseñar antes que pueden caminar. Todavía están gateando Está y bien, quieren enseñar. ¿Pero por qué? Y la razón es porque, otra vez, somos seres humanos y alguna vez el orgullo, que ellos creen que ellos saben más. O puede ser que en su vida activa en el mundo, en su trabajo, ellos, una persona de sabiduría en su trabajo, eso no dice que es sabiduría de la palabra de Dios. Ajá, ajá. Son dos diferentes cosas. Sabiduría humana y Y- sabiduría espiritual. Exacto, y lo que puede suceder es que la persona está ya acostumbrado que la gente lo ponga en una altura. Oh, esta persona sabe mucho. Y entonces viene la iglesia y cuando va a la iglesia y la atención no está encima de esa persona como está en su nivel afuera, quiere ese mismo tratamiento en la iglesia. Y lo que tenemos que entender que todos nosotros supuestos ser humildes. Amén. Porque nadie es más alto que otro. Sí, hay personas que tienen mucho conocimiento de la palabra y teología, pues como quiera, somos humildes que sabemos que nosotros no somos más grandes que Dios. El que sabe todo es Dios. Y nosotros somos guiados por Espíritu Santo. Y tenemos que tener eso siempre en ese pensamiento. Cierto. Por eso cada vez que lo levantamos por la mañana, una cosa que siempre hablamos aquí es que uno se tiene que evaluar espiritualmente. Porque si uno cree que uno es más santo que otro, hay problemas. Yeah. Mucho. So, uno tiene que evaluarse siempre porque es bien fácil uno, how you say judge, Juzgar. juzgar una persona
y tú no estás mirando lo que tú estás haciendo. So, uno tiene que tener cuidado. Es en más esa fácil mirar el error que el error en uno mismo. Exacto. Pero usted llegó a una parte donde Jesús dijo, creo Mateo 28, hablando con los discípulos, ¿quién será el más grande en el reino de los cielos? Trajo un niño, mira, el que no fuera como un niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Y luego Jesús dijo en Mateo 11:28, aprended de mí, que soy manso y humilde. Cuando uno viene en Cristo, las posiciones, y esto me enseñó mi segundo pastor, que es un doctor en teología, Manuel Pachot, que las posiciones y los pies, las posiciones y los títulos se ponen en los pies. Nunca te crea más grande que otro. Y ahí sucede cuando hay celo espiritual y hay inseguridad de otros pastores. Entonces tienen lo que se llama celo y envidia espiritual. En esto no es yo quitarle a usted y ponerme a mí. Había una canción así, yo no voy a llegar. Si usted se acuerda de este muchacho de España, ¿te acuerdas? Quítate eso mismo. Viene con una Las actitud cosas, así a veces. no Quítate podemos tú, usar ponerme eso en la vida espiritual. No. Ok, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y de la parte que en inglés lo entiendo mejor, que dice, be humble and meek. Sea manso y humilde. Can I interject? Sí, siga. Como tú dijiste, citaste a tu segundo pastor, y solamente quiero decir, saludo al doctor reverendo Nicanor González, quién sabe si escucha, pero él siempre decía, siempre que le elogian, siempre dice, mientras más alto Dios te eleva, más humilde debe ser. Amén, yes. El hombre, Gloria a Dios. doctorado en ministerio, I believe, y es un psicoterapeuta, licenciado. Psicoterapeuta, muy bueno. Y mientras más Dios te eleva, más humilde. Amén. Y él vive eso. Y eso es correcto, uno debe ser así. Por eso es que el Señor siempre es que glorifica a uno. Amén. Una vez nosotros lo que queríamos subirle en gloria antes de tiempo. El Señor es el que manda. Él es el general de los soldados. Nosotros somos el soldado. Nosotros no lo mandamos. Somos soldados. No lo mandamos. No. Y eso es bien fácil nosotros olvidarnos. Y también una vez leímos la palabra y porque el Señor y el Espíritu Santo lo ayuda a nosotros a entender la palabra, pensamos que lo sabemos todo. No, eso fue revelación por el Espíritu Santo. No coja crédito donde no debe coger crédito. Tú sabes, es Ahora siéntete bien que Dios te usa, eso sí. Sí. Dale la gloria a Dios y no decir yo sepo más que nadie, o yo sabo, o yo sé. No, es con entendimiento que fue Espíritu Santo, conocimiento que fue que te lo reveló. Amén. No diga, yo cogí este entendimiento. No, porque entonces tú estás dependiendo de la carne. Y lo que cae mucha gente en el mundo es your own reasoning. Y tu propia razón. Y eso no es la teología que nos ayuda a nosotros en crecimiento. No, la teología en crecimiento es dejando que el Espíritu Santo lo guíe a nosotros. Porque esta escritura fue escrita con la ayuda del Espíritu Santo. No fue escrita por hombre. Y ese entendimiento como cristianos tenemos que tener en mente. Porque mucha gente en el mundo lee la Biblia. Pues no lo leen espiritualmente, lo leen en contexto tampoco, ese es el leen problema. en la carne y con el pensamiento of reasoning. De razón, sí. Y no, eso no es la manera que se convierte la persona. No, es cuando el Espíritu Santo empieza a bregar con uno, y entonces lee la palabra, ahí que uno nota que nosotros tenemos que convencernos que no somos buenos. Tú sabes, pues, tú puedes ser buena persona, pero tú no eres buenos. Mira a Pablo. Mira a Pedro, right? Hombre, ellos conocían la palabra. A veces la gente habla que Pedro, I'm sorry to say it like this, pero hay personas que han dicho, Pedro era un bruto. No, he wasn't. No. He was rough. But I'm sorry, era un poquito áspero, pero y como fuerte, todo buen judío, se le enseñaba la ley. Su papá tenía la responsabilidad de haberles, according to culture, right? Hijo de tradiciones. Pues, no fue que él entró ahí ciegamente. No. Ahora, ¿qué pasa? Cuando viene Jesús con Pedro, su mente cambia. Amén. Todo cambia cuando poco a poco, right? Pasó todo poco a poco, right? Cuando el Espíritu Santo viene sobre Pablo, todo lo que él aprendió y sabía, maestro de la ley, un abogado, cambió.
Amén. su interpretación, right? So, cuando el Espíritu Santo llega, Hay Hay un un cambio. cambio, ¿Sí? hay un Ahora, cambio usted habló nosotros. de Pedro y Pablo. Uno era educado en las leyes judías y el otro, uno era pescador, Right. el otro era un maestro tremendo Right. de la ley. Hay dos personas y por eso Dios llama de distintas formas de personalidad, estudio y como llama al que no ha estudiado como el que ha estudiado Sure. a la obra. Pero Pablo dijo algo que usted, él relata. Y fue un escritor de 14 epístolas. Ningún maestro escribió más que él fuera de Jesucristo. Y él dijo en Corintios 11, del 1 al 4, sed imitadores de mí como yo soy. ¿De Darby? ¿De Pastor Jean? ¿De Pastor Rick? No. No. Como yo soy de quién? De De Cristo. Jesucristo. Y si Jesucristo reina en nosotros, como dije al principio. Él dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde. La humildad es una cosa que me han dicho, ¿por qué uno ha estudiado a buscar su doctorado? Yo no. Yo llegué hasta donde Dios me quiere llegar. Usted debe ser obispo, no, yo debo ser lo que Dios quiere hacer conmigo. No voy a levantarme encima de nadie. Yo no vino buscando posiciones, vine buscando títulos. Los títulos y las posiciones Dios las puso, Y- no yo. Y si notamos, el título no es nada si no es guiado por Espíritu Santo. Amén. Porque yo conozco gente que tiene títulos como doctor y eso Oh. en teología y están en la cárcel. Ajá. Porque plantaron iglesia, Wow. hicieron, Es verdad. Yeah. hicieron lo que ellos querían Yeah. hacer con la iglesia. Good point. So, no estaban guiados por Espíritu Santo, estaban buscando Propia gloria y por títulos título, para exacto. entonces poner en una iglesia y decir, yo soy doctor, tú no me puedes decir a mí lo que yo he estudiado. No, hay mucha gente que estudia teología, Teología, ¿no? pues no son sirvientes de Dios. No. So, tenemos que tener eso en cuenta igualmente. Lo usan para posición. Si tú de verdaderamente te metes aquí profundo, tiemblas. Amén. Y dices, Amén. Señor, cúbreme. Amén. Señor, Me pasó esta tápame, mañana. Señor, Oh my God, please. sí. Oh, no, Lord, no. Me sucedió esta Si mañana. tú de verdaderamente Wow. te metes aquí, tú no andas orgulloso. No. Te quieres esconder debajo de the pew. Yeah. Y por eso hay momentos también cuando tenemos cultos que cuando las personas están adorando, nosotros supuesto estar adorando sí. igualmente. Amén. No más que tal de un concierto. No, pues estén adorando, nosotros supuesto estar adorando en el espíritu igualmente. Y en ese momento es que el Señor brea con nosotros y de verdad debemos estar de rodillas. Y una vez debemos estar en el piso tirado. Amen, amen. Llorando, Amen. gimiendo. Esta Amen. mañana me pasó. Con entendimiento que Mm. es la gloria de Dios que estamos vivos. Amén. Es la misericordia de Dios. Que algunas veces pensamos que, yo me merezco esto, yo me merezco. No, nosotros no merecimos Es una nada. muerte. Yeah, exacto. So, tenemos que entender eso. So, vamos a seguir. Yes. So, entonces vimos en Gálatas 1 de 6 a 7 que hay personas que algunas veces se pueden hacer como si saben más que otros y tenemos que tener cuidado. So, cuando Pablo escribió esta carta, estaba diciendo, mira, ellos están enseñando un evangelio diferente. No te dejes ir, no te dejes llevar por right, ellos. right. So, ese es uno de las razones que pasan las cosas que pasan en las iglesias. Ahora, usted mencionó Gálatas, es un libro, por ejemplo, yo tengo verso por verso en casa, pero voy a decir que tuvo un problema con el mismo Pedro, Sure. Pablo. Pedro quería enseñar más la ley cuando estaban los right. judíos y cuando venían los gentiles, cuando venían los judíos se iba con los gentiles y viceversa. Y Pablo le dijo algo, lo correccionó. Right. Le dijo, mira Pedro, y le dijo unas palabras bien fuertes, estás de condenado, eres un condenado hipócrita. Wow, lo confrontó cara a cara. Pero Gálatas 3:28. el tema cae porque, en esto, Sí. porque era iglesia. Amén. It was church. Era Y iglesia también- de ese tiempo, Y ellos sí. estaban un lado, o sea, different factions y estaban tirándose. Había lo que se llama legalismo, Yeah, que la ley, yeah. y había la gracia, que era Y Pablo. por eso en Cristo entendimos Jesús. que no hay nada nuevo abajo del sol, como Right. dicen. Nada hay porque nuevo, si ahora hay momentos que hay división una vez en la iglesia, en las iglesias, y no estoy diciendo la iglesia en el cuerpo universidad, right. estoy diciendo en iglesias Iglesia individualmente. generalmente, sí, Hay mundialmente. algunas veces divisiones, y Yeah. algunas veces las divisiones es causa porque las personas no se están dependiendo de la palabra de Dios, Right. están dependiendo de su propio entendimiento. Lo que le No están- enseñaron, porque no sé de su pastor, yo tuve dos buenos pastores, uno por 10 años, el otro por 14, le digo la verdad. El primero era un hombre sencillo de Dios
y él enseñaba un poquito legalismo, pero un siervo de Dios. Nunca predicó mensajes legalistas. Ese es el problema. Muchos de nuestros pastores, mi segundo no era así, pero un doctor en la palabra, no tuvieron la enseñanza que tenemos hoy. Fueron educados en, porque yo lo dije, así es, no. Se tenían que, no había psicología pastoral, no había tanto hermenéutica ni homilética que se enseñan en los seminarios hoy. Cómo predicar, cómo enseñar hermenéutica, los dos. Son cosas que no tenían para ese tiempo, eran hombres sencillos, un poco ignorantes de las cosas. Y yo lo dije porque yo lo dije, me acuerdo uno que dijo, y no sé si te acuerdas, tremendo ministro de Dios en el 125. Yo soy el pastor aquí, latinoamericano, dijo. Y aquí me sacan por los pies, y así mismo lo sacaron. Porque no es de nosotros, es del Señor. Y eso es church hurt. Sí, eso son heridas en la iglesia, sí. Y Darby, no solamente el church hurt para la congregación, pero también hay pastores, should I go there? Sí, vaya. Que están hurt también. A mí me han herido Y mucho. se manifiesta, ese dolor se manifiesta muchas veces en su ministerio. En ministerio y predicación. Por eso, si nosotros somos líderes en la iglesia, uno tiene que tener cuidado cómo bregamos como líderes. Porque hay algunas veces heridas que pasan a nosotros y lo usamos en defensa para hacer lo que hicimos y no es correcto. Si somos heridos, uno tiene que llevárselo a los pies de Dios. Amén. Y no dejar que Dios la bregue con nosotros. Como, ¿cierto? vamos a suponer un ejemplo, y yo siempre doy ejemplo de yo mismo. Hay un incidente que sucedió conmigo años atrás, y cuando pasó, yo estaba enseñando escuela bíblica. Por el momento yo sentí que el Señor estaba bregando conmigo, y sentí que de hace tiempo yo no sentí un coraje así como yo sentí. Y cuando estaba enseñando, parece que salió en la palabra la fuerza de que yo estaba ingerido. Y lo que sucedió fue que lo que estaban oyendo la palabra se arrepintieron porque creían que yo sabía algo de ellos y yo estaba enojado con ellos. Todos ellos estaban diciendo que yo hice mal. Ese fue el líder, No, fui yo enseñando y ellos vinieron donde mí porque ellos creían que yo sabía algo que ellos hicieron. Y yo dije, no, yo no tengo coraje con ustedes. Pues yo dije, no voy a enseñar más nada hasta que yo bregue con lo que está pasando, porque de verdad es que yo estoy herido y estoy con coraje con otras personas, que la manera que ellos bregaron. Por la cosa fue que yo enseñé y todavía yo tenía eso fresco ahí mismo adelante en su corazón, y ellos lo recibieron, que ellos hicieron algo mal. Y eso sucede muchas veces cuando somos heridos, lo sacamos afuera. A veces en la predicación y en la enseñanza también. Y no debe ser así. El mensaje nuestro es para salvación, para bendición, para, aleluya, liberación, para instrucción. Porque ese es el mensaje que debe de ser del cristiano, que sea un mensaje, como dije, salvación, bendición, instrucción, levantamiento para el cristiano. No sacar las cosas igual. Si no somos heridos, como pastor en 56 años que tuve ministerio misionero, pastor y evangelista, tuve herido unas cuantas veces. Y eso es más falta de uno no bregar para atrás con la congregación. El pueblo me hizo, no. Traiga el mensaje de salvación a las almas y para el levantamiento. Y no, es importante que cuando uno se siente así, es ponerlo a las manos de Dios. Amén. Y orar más. Ahora somos humanos, muchas veces nos duele. Y usar lo que enseñamos aquí, lo disciplina espiritual, que es orar, ayunar, depender más de Dios, depender del Espíritu Santo. Y si hay momentos que tú todavía no ves que el Señor está bregando con lo que tú estás pasando, no predique, no te vayas adelante, no enseñe, porque entonces va a salir ahí y no lo van a recibir como debes recibir las personas que están oyendo la palabra. Es una cosa psicológica de Dios. También. Tú no puedes guardar las cosas y después tirarlo. Mejor no predique, ponga a otro a predicar. Exacto. Porque van a salir, eso se llama feedback. Somos como humanos, somos heridos. Okay? Muchas veces puede causar, tenemos que entender que esto es mayordomía, que esto es prestado a nosotros temporario. Igualmente como Pastor Sam, como el gran pastor de esta iglesia, lo está prestando a nosotros la oportunidad de enseñar. Tenemos que cuidar esto bien. So, igualmente, si yo siento que algo está sucediendo conmigo que no puedo enseñar, debo decirle a él, mira, yo no puedo enseñar en este momento. Y buscar consejo.
no nada más del Señor, Pastoral. por consejo pastoral. Si es que la persona, el pastor, sabe bregar con eso, porque creo que Pablo se dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ya. Y persiste en esto, porque Timoteo estaba pastoreando y era un muchacho no muy viejo como Pablo. Era Y joven. Timoteo estaba débil un poquito. Yeah. Y Pablo quiso darle la palabra de levantamiento, de coraje, de ánimo. Hay que animar a los otros pastores. Pablo fue un hombre muy Y entendido. por eso y esto no irá fuera del tema, pues de un brinquito entrar aquí, que por las personas que son pastores deben tener personas que ellos pueden confiar. Absolutamente. Porque- Consejería pastoral. Porque Yes. algunas veces como pastores pueden sentirse solos. Oh, sí. Porque también algunas veces hay un poco de orgullo, porque si tú eres pastor y tú tienes una iglesia, tú no quieres confiar con otro pastor porque Right. tú tienes miedo que entonces la gente brinque Sí. de tu Yeah. iglesia a otra iglesia. Yeah, yeah. So, tú sabes, algunas veces ese orgullo puede parecer, Right. pues no debe suceder. Pero somos humanos. Somos Sí. humanos. De- Y no todavía debe estamos en suceder. esta. Spurgeon Sí. lo dijo. Y- Esta es fuerte. So, Yeah. Y- mi pregunta es, Darby, no sé si me estoy adelantando, pero ¿cuáles son señales, symptoms, de que uno está sufriendo de church hurt? De que alguien está Los pasando por síntomas. eso? Y eso es Eso igual, anda, igual eso anda. síntima como una persona enferma. Okay. So, Sí, y lo sí. tenemos aquí porque... Enfermedad espiritual lo es. Exacto. Pues quiero ir a dos versículos aquí, entonces Ok, vamos ahí sí, mismo. ya, Pero duele más la espiritual Sí. que la material, créemelo. So, vamos a Ok. Colegios Colosenses. capítulo 2, versículo 4. Y dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ay, ay, ay. So, eso recuerdo otra vez, que no Right. se deje ir por personas que se actúan como si saben más que otros y te dicen palabras. Siempre uno tiene que confirmar con la palabra de Dios. Amén. Yes. Tenemos Neta, que yo no tener lo en creo. cuenta que también estamos hablando, cuando leímos estos versículos, que es tiempo que todavía eso no era escrito. Estos son enseñanzas en verba, Ajá. porque todavía tenemos nosotros el Nuevo Testamento, pues ellos no tenían el Nuevo Testamento No. en ese Right, tiempo. right, right. So, Bajo la tenemos ley, no la que gracia. ver en contexto lo que está Sí, sucediendo. Sí, sí. El contexto. Gloria a Dios Right. que nosotros tenemos el Nuevo Right. Testamento y Yeah. Viejo Testamento escrito, que Yes. pudimos ir a la palabra para confirmar. Son lo que ellos estaban acusando entonces como para enseñar, para doctrinarse era el Antiguo Testamento. La ley Exacto. mosaica, la ley mosaica. So, estos son acontecimientos, right? Y carta, básicamente, que él estaba usando para recomendar a cómo lidiar con estas situaciones. Exacto, So, hay un exacto. poquito de historia, right? Entonces, ahora se convierte o sea, se va Práctica. a convertir en práctica, ok. Doctrina a práctica, right? Ley Ok. y gracia. Con el pensamiento también que muchas de estas cartas son escritas por Pablo y son iglesias que Pablo plantó. Yes. So, como un buen pastor, que sea que tú no estés ahí, tú quieres estar seguro que ellos estén caminando bien, Right. que no estés confiando. Yes, yes. Okay? So, entonces, ahora vimos que también esa iglesia en ese punto estaba en ataque, que lo Yeah. estaban atacando. Yeah. Okay? So, entonces, Pablo está llamando los creyentes que sigan caminando de fe. Ujú. Que depende de evangelio, que no se les viene el mensaje de evangelio, Right. que son no nada más palabras por acciones. Ok. So, tenemos que tener todo eso en cuenta, que nosotros supuestos ser recuérdate, Pablo siempre era una teología cristocéntrico, Amen. siempre era La Cristo. gracia, la gracia, la Y gracia. estaba diciendo la gracia y la misericordia de Jesucristo. Digo, porque por Jesucristo tú vas a tener salvación. Siempre ese fue el mensaje. Yes, yes. So, él lo está recordando a ellos, que ellos son ciudadanos, ¿de dónde? Del cielo, no de la tierra. Porque recuérdate también que son gente que son gentiles y judíos. Y los problemas que sucedía algunas veces es porque son dos diferentes naciones. Yeah. Y algunas veces chocaban. So, piensa hoy, en los días de hoy, ¿cuántas naciones están en la iglesia hoy? Right, Y right. algunas veces hay orgullo por nosotros naciones. Y eso puede causar problemas igualmente. Oh, yo soy boricua. Oh, yo Mi soy cultura, dominicano. ajá, So, la cultura entonces, de- también tenemos cultura cristiana. Que si nosotros lo criamos pentecostal, oh no, pues eso no está correcto, porque yo aprendí esto de esta manera y lo que ustedes están haciendo no es correcto. ¿Cómo van a predicar así? So, esos son, ahora tenemos no nada más naciones, cultura de cómo lo criamos en la cuna de fe. David, ahora yo llego, voy a volver a Pablo. Pablo, ¿de quién estaba hablando? Que no nadie os engañe. Estaba hablando lo que Pedro estaba predicando. Right. Que nadie os engañe. Hay un solo Cristo.
Y Pablo sabía de la ley porque fue criado de fariseo de la tribu de Benjamín. Un hombre que conocía la ley, pero después de la ley tenía la ley y la gracia. El maestro de Pablo, ¿quién fue? Gamaliel, el maestro más grande que había en Israel para ese tiempo. Que para ese tiempo lo consideran, si era hoy, un doctor de teología. Y después aprendió en Cristo que se apareció. Y tuvo que ir al desierto, fue doctrinado. Ese es buen ejemplo que tenía que ir seminario otra vez. Porque lo que aprendió antes no era correcto. Ya no la ley, sino la gracia. Porque, recuérdate, Pablo seguida que Cristo vino donde él no pudo predicar rápido. Él tenía que coger un momento. Él tenía que ir a seminario de nuevo, porque todo lo que sabía se tenía que olvidar y prender de nuevo. Y eso algunas veces como nosotros, ser humanos, cuando entramos a la fe, hay cosas que lo que tenemos que olvidar, que no es igual. Sí, pero las cosas positivas, vamos a decir, mis dos pastores, te lo doy gracias a Dios, uno era un hombre que no tenía tanta educación, el segundo era un doctor en teología. Uno tenía la enseñanza de antes y el otro era, como dije, salió de la iglesia bautista a la iglesia pentecostal, el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo. Un doctor en teología, aprendí tanto de ese hombre como aprendí de reverendo Clemente Repollet, después el reverendo Manuel Pachot. Fue uno que no tenía tanto como Pedro y Pablo, ¿ok? Repollet, Dios lo tenga en gloria, me dio lo de orar y ayunar. Cuando fui donde Pachot, me enseñó, métete en la palabra, sí, ayuna y ora, pero esté en la palabra cuando vaya a doblar rodillas. Muchas veces yo tuve como pastor muchos problemas, que dije, Señor, el seminario no me enseñó, yo se lo dije a usted al principio, el instituto no me enseñó. Hoy lo están enseñando en doctrina pastoral, psicología pastoral, pero para ese tiempo no lo había y tuve que doblar rodillas. Señor, enséñame, dame sabiduría, conocimiento y entendimiento para bregar con estas cosas, porque el pastorado, y siempre lo digo, de los 5 ministerios que hay, ese es más fuerte, Efesios 4:11, de apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, pero muchas veces el pastor tiene esos 5 ministerios. Entonces Pablo los tenía, Pablo predicaba, pero enseñaba también. Y ahí está la gracia de Jesucristo. Amén, amén. Y notamos aquí que debimos ser como Cristo, que nadie es perfecto en la iglesia. Amén. Jesús es el que es perfecto. Amén. Y nosotros estamos siendo perfectos en Jesús. Amén. Y tenemos que dejar que eso suceda, porque algunas veces nosotros lo batallamos y esa perfección que Jesús está trabajando en nosotros se tarda. So, tenemos que tener eso en cuenta. No importa si tú eres pastor, líder, diácono, todos nosotros en la carne somos imperfectos. Tenemos que tener eso en cuenta. Sin embargo, el Cristo que reina en nosotros es perfecto. Exacto. Buscar la santidad, buscarla. Pero ¿sabe cuándo va a encontrar completamente la perfección y santidad? Cuando Cristo venga, cuando vayamos con Él. Porque no va a ser perfecto. En este momento, en la iglesia, vamos a ser fallos. Tenemos que entender eso. Como líderes aquí, vamos a fallar algunas veces. Va a suceder. Es humano. Porque nosotros somos humanos y no somos perfectos. So, tenemos que tener eso en cuenta. Como cuando tenemos posición de líder, tener cuidado cómo hablamos. Santiago lo dice. Y tener cuidado. Ofendemos, a veces ofendemos sin saberlo. ¿Cuánta gente ha sido? Y después del servicio, ¿qué pasa? No, hermano, usted me dijo, no, como usted cuando enseñó aquella vez. No es que uno quiere tirarle a nadie, porque el mensaje es para todos. Ese hermano sabía todo de mi vida. No, el Espíritu Santo sí lo sabe. Muchas veces malentienden su prédica y la mal usan para ellos y después nos tiran a nosotros. Hermano, ¿usted sabía de mi situación? No, ¿por qué usted estaba diciendo eso? Porque usted habló de esto. No, yo no sabía, pero el Espíritu Santo sí sabía. Y no mi intención de tirarle a nadie. Pero si a usted le cabe el sábado, póngaselo. Y también tenemos que entender que la congregación no es perfecta tampoco. No. So, tenemos que tener paz para bregar con personas. Buscar la paz y la santidad, sin la cual Por nadie más tenemos que depender de Dios. Wow, la razón como líderes debimos orar más. Amén. Es porque uno no sabe si tú dijiste algo que ofendió a una persona. Pues Espíritu Santo sí lo puede revelar. Es como un incidente pasó con una hermana que me jaló para el lado y me dijo, ¿tú sabes qué? El Señor me reveló a mí que yo te traté mal. Quiero pedir perdón. Amén. Eso es por el Espíritu Santo. Porque yo ni sabía que ella, para mí yo no sentí como si ella me trató mal,
el Espíritu Santo se lo reveló a ella. Amén. Y ella pidió perdón y lo hizo bíblicamente porque ella dijo, yo traigo un testigo y yo no sabía lo que estaba pasando, me traía un testigo, dijo, yo quiero a esta persona como testigo, te traté mal, perdóname, tú me perdonas. Y yo dije, sí, yo ni lo sabía. Pero ahí se cumple. Lo que Cristo dijo. Right, porque que si vas al altar, right? We're thinking like, a yeah, llevar okay. tu ofrenda o That's orar. kind of like that, praise God, Right. yes. Si tú te acuerdas, Deja tu ofrenda y vuelve donde lo right, que si alguien tiene, y eso no se ve hoy día mucho. Desgraciadamente, no. Eso no se ve mucho. I mean, that's humility. Si te ofenden, Right. deja tu ofrenda y ve a donde, pero tú fueras ofendido, no ve donde la Right, persona, right. Señor, Yeah. perdóneme. Pues yo también te pido perdón. Y vuelve al altar y trae tu ofrenda. Amén. Pero es así. Cuando oramos todos los días, Señor, si en algo te he ofendido, si Yeah. en algo yo he pecado, perdóname. Y muchas veces ese pecado, Señor, en esto, porque hay que confesar nuestros pecados a Él. Él es digno y fiel para perdonarlo. Pero hay que ir, Señor, hice esto, mi acción, mi pensar, como yo hablé, perdóname, Señor, no era mi intención. Tú conoces mi corazón y mi mente. Y eso tiene que ser la oración del doctor, del obispo, del apóstol, del profeta, ante Dios, del maestro, del evangelista. Señor, si en algo. Del cristiano. Exacto. El cristiano, el creyente. Pero usted lo dijo, el creyente. ofendido tiene que venir. Yeah, Wow. yeah. Sí, muy cierto. Y eso con entendimiento que nosotros estamos en diferentes niveles de madurez. Que tú sabes, tú puedes estar 20 años en el Señor y todavía tú estás espiritualmente en una edad de 5 años. Tenemos que entender que todo el mundo está Es dirigiendo. que vamos creciendo de etapa en etapa. Porque David era un hombre según el corazón de Dios. Porque esa oración él la hacía. Humilde. Ajá. Salmo 51. Right. Dice, si yo estoy ofendido, Amén. perdóname de los pecados y los que no he cometido ni todavía y los que voy a cometer. Sí. Perdona. Porque Él los conoce mejor que nosotros. Yeah. Y por eso es que el Señor dice que David tenía un corazón que Amen. amaba. Y así es que debimos Amen. ser Un nosotros. corazón humilde y Porque humillado. David no era perfecto tampoco. No. So, tenemos que entender por qué el Señor dice de eso, el corazón de David. Porque como él se humilló al Yes, Señor. yes. Y había un punto cual él ofendió al Señor y no lo vio, que el Señor usó una persona a revelarse. ¿Y qué hizo él? Se humilló al Señor. So, tenemos que entender eso también, que una vez cuando vivimos en título, pensamos que una persona, el Señor no puede usar una persona de un nivel como un creyente nuevo y decir, mira, tú estás mal. Porque enseguida la persona que tiene título va a decir, ¿quién eres tú para decir que yo estoy mal? Ay. No, tenemos que recordarnos que estamos caminando un camino espiritual, no de ojos, de ver, de vista. Esto es un camino de fe. Yes. Y si una persona viene y dice eso, tú tienes que preguntarte, ¿el Señor está usando a esa persona? ¿Qué yo podía hacer que yo hice mal? Y esa es la manera que una persona sigue siendo humilde, que sabe que no importa qué título, no importa si tú eres un pastor de 1,000 personas, de 50,000 personas, que nadie es Esta perfecto. es una iglesia ¿Sabes? mega. Y qué difícil es humillarse. Qué difícil. Yo no tengo que humillarme. Ajá. Oh, es boy. muy difícil. Y se convierte en un stronghold. Sí, una En fortaleza, una atadura. exacto. Una atadura, una fortaleza que Dios Entonces, tiene que derribar. Ya, y entonces si nos vemos en una situación, Señor, ¿por qué yo no prospero? ¿Por qué no? Bueno, revísate. Tienes que pedirle perdón a alguien. Tú sabes, y maybe no te acuerdas. Sí. You know? Y so le pedimos al Señor, set this up for me. Sí, De alguna arreglo para manera, mí, exacto. prepara, haz algo, Dios mío, porque, la humildad, como tú dices, ser humilde, es tan importante. Y Ahora, evitaría mucho church hurt. las heridas de la iglesia, no es solamente, si usted va al Antiguo Testamento, te lo dijo, David fue herido, Moisés, Abraham fueron heridos, Moisés, la misma hermana y Aarón hablaron muy mal y muchas veces tenemos que saber cómo hablar de nuestros líderes. Yo no sé hablar de mis líderes, sino es cosa positiva y buena. Y me han dicho, usted es muy transparente, usted me dice tantas cosas buenas. Es que si no puedo decir algo bueno, no lo digo, aunque siente mi son algo un poquito, porque tenemos diferencia como hombres. Y vuelvo a Spurgeon, él dijo, esta carne me seguirá hasta la tumba. Pero Moisés, hablaron de él, ¿y qué le pasó a Aarón y si usted va a número 12:15, habla como Aarón y María, su hermano mayor,
y su hermano hablaron de él porque se casó con la cosita, si ustedes se acuerdan. Murmuraron porque la murmuración hiere, el bochinche hiere, hablar malo de una persona, no solamente un líder, pero hirieron a Moisés. ¿Qué le pasó a ellos? Si usted va a la palabra número 12, 15, le cayó 16, lepra en su lengua. ¿Y quién tuvo que orar por ellos? ¿Quién fue, hermano Pastor Rick? Moisés. Oh, fue Moisés. El mismo, hablaron de él y estaba herido. El que fue, ¿cómo se dice? El que fue ofendido fue y oró por... Yeah. Así pasa también en el ministerio, Elder David, que somos heridos. Somos heridos, pero ¿sabe qué? Hay que orar por los que nos hieren. Eso mismo iba a decir. Porque algunas veces, especial si son pastores, va a haber momentos que la misma congregación le puede causar herida. Yes. Y más tenemos que orar por esas personas. So, si eso puede suceder, ¿qué piensa del hermano al lado de ti, que está sentado al lado de ti, si no va a suceder? Porque uno piensa nada más que eso pasa con líderes cuando están en debate de algo de decisión, porque alguna vez se levanta, tú sabes, se le sube humo. Se sube el humo a la cabeza. Cuando están en debate de una decisión y uno dice, no, pues yo no creo que eso es posible. Salen llorando, heridos. Sí, me ha pasado en el gabinete de la iglesia. Igualmente puede pasar con una persona al lado de ti. O con mi esposa pasa, porque es natural. Pareja, Pensamos títeras. Y mire, muchas veces nuestras cosas teológicas, porque tenemos distintos pensamientos, aún en la teológica, pero si no está, yo lo digo, si no está aquí, entonces no vaya donde, porque creo que Santiago dijo, cometemos errores y todos ofendemos, todos, no algunos. Amén. Okay. Y ahora, como tú dijiste eso, vamos a Mateo capítulo 7, versículo 5. 7:5. Pastor Rick. Yes. Mateo 7:5, which is on page 3 on your page. Oh. Hipócrita. Ay. Saca primero Diga eso la otra vez, viga. perdón, Hipócrita. Ay. Saca primero la viga de Ay. tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y ese versículo está tocando en las veces que algunas veces los mismos hermanos seguirán juzgan a uno y a otros y no están viendo los pecados que ellos están haciendo. Y por eso este versículo está ahí, que Mateo, en Mateo 7:5, que algunas veces nosotros causamos heridas porque no estamos viendo lo que estamos haciendo nosotros mismos, porque estamos rápidos para notar lo que está haciendo el hermano o la hermana. No, es como pensamos y siempre dijimos, uno tiene que espiritual chequearse en el espejo cómo estamos caminando nosotros antes tú bregar con otras personas, y especial líderes. Como líderes, tú debes estar chequeando cómo tú estás caminando. Explíqueme la palabra hipócrita, por favor. ¿Qué quiere decir hipócrita? Hipócrita es una persona que, vamos a suponer, una persona que está pecando, por estar diciendo como, si yo estoy pecando, yo lo digo, Pastor Rick, mira, quiero llamarte tu atención que tú estás haciendo esto mal y eso es en pecado. Eso es hipócrita. Yeah. Porque si yo estoy pecando, ¿cómo yo me voy a poner a juzgar a Pastor Rick y también corregirlo? ¿Qué vergüenza debo tener para venir donde él? No, tengo que bregar conmigo primero, antes de venir a Pastor Rick. So, ese entendimiento que tenemos ahí. Yo tenía un amigo que era muy, ¿cómo le puedo decir? Una persona de la gente, a people person. Y él me dijo, tengo un problema, un ministro ya. ¿Cuál es tu problema? Me gustan las mujeres. Yo, ajá. ¿Cuál es el problema? La carne, la atracción física es una cosa. Yo dije, espérate, si tú no cruzas esa línea de respeto y ministerio y salvación, usted puede ver el menú, pero no puede ordenar. Usted puede ver, pero no toque. Es una cosa normal. El hombre es hombre, es como una mujer. Ve un hombre bien parecido, que caballero, que decente, que bien puesto. Usted no puede juzgar a la persona, porque usted en su tiempo también dijo, oh, qué mujer bonita, qué mujer. Y a veces se ha ido más lejos. El Señor lo dijo, si tú cometes adulterio, pero peor es cuando tú cometas adulterio aquí y desees la pida, como entonces ahí estás cometiendo adulterio. Como el que odia
No odia espiritualmente, materialmente, sino en tu corazón. Si tú odias a un hermano. Y el gran ejemplo para eso es el diabético que todavía come dulce, pues sabe que el dulce es malo. Y flan puertorriqueño. Uno tiene que saber que primero tú tienes una gran responsabilidad. Exacto. Este cuerpo es de Cristo ahora. So, yo no puedo poner todo adentro. Igualmente yo no puedo coger acciones que yo hacía antes, porque ahora este cuerpo es de Cristo. So, si mi problema es con mujeres, y yo estoy casado, yo tengo que evitar esos problemas. So, vamos a suponer, yo no me voy a ir a un lugar que hay muchas mujeres y que están vestidas en una manera que puede llamar mi atención. Exacto. No, debo de virar. Ahí viene la palabra de arrepentimiento, que uno vira, cambiar su pensamiento. Yo no debo hacer la misma cosa que yo hacía antes. En la inocencia y santidad. Como cristiano, te tiene que, una hermana, una mujer, mirarla con tu conciencia en Cristo Jesús. Y no, es con el entrenamiento, retraining, que tú tienes que ver cada hermano y hermana como eso mismo, hermanos y hermanas. Exacto. Y eso empezando con el matrimonio, tu esposa. Ese no nada más tu esposa, ese es tu hermana en Cristo. Porque muchas veces yo he visto gente de fe que son pastores y maltratan a su misma esposa. Uno tiene que tener cuidado con eso. Porque recuérdate, el ministerio empieza en su casa primero. Amén. So, uno tiene que tener cuidado como porque entonces, ¿dónde está el amor de Cristo? Y sus hijos aprenden de usted. Exacto, y los familiares aprenden de usted. Si ellos no respetan la salvación del ministerio, mire a ver qué está pasando en su vida. Usted tiene que ser un ejemplo ahí. Muchas veces hemos sido ejemplos. Y doy gracias a Dios, porque yo estaba hablando a ustedes, mis 3 hijas. Gracias, Señor, las que las crié en tu palabra. Sí, tuvieron su tiempo, pero volvieron. Hoy son predicadoras y adoradoras las 3. Y lo más mejor que uno piensa cuando son con los hijos de nosotros, ya tú lo entregaste los hijos tuyos a ese Señor. Mano de Dios, amén. Ya tú hiciste lo que tú puedes hacer. Ahora el camino de ellos es camino de ellos, no es camino tuyo. Eso nos refleja a ti, refleja en el Señor, porque ellos están haciendo daño a este testimonio de Jesús. Amén. Porque la sangre le limpió a ellos. Ellos dijeron y aceptaron la salvación de Cristo. Y ahora si ellos hacen lo que hacen, eso entre ellos y Dios. Eso no tiene nada que ver contigo. Eso es otro ejemplo de mayordomía, porque los hijos tuyos fue prestado a ti. Tú no eres dueño de tus hijos, son del Señor. Ahora tú no tienes nada de decir. Tú puedes dar consejo, por eso entre ellos y el Señor y su camino en el Señor. Y eso es que lo olvidamos muchas veces como cristianos igualmente, es porque algunas veces queremos mandar a los hijos porque como son hijos de nosotros. Es la cultura también, y esa es la cultura de nosotros, de los latinos, que son hijos de nosotros. Yo te traía este mundo, te puedo sacar. Ese es el pensamiento del mundo. Ya cuando estamos siguiendo al Señor es otro pensamiento. Otra vez, arrepentimiento, cambio de mente, de pensamiento. Una pregunta. ¿Cómo fue que su mamá lo crió en el Señor? Yo creo que su mamá fue cristiana antes de usted, ¿verdad? No. ¿Y quién fue? ¿Usted fue cristiano primero? No, yo soy el primero. Yo me convertí por mi esposa. Su esposa fue el ejemplo que usted necesitaba. Wow, Gloria. Mire que ya, lo que es ser ejemplo. Creo que Pablo se lo dijo, ser ejemplo de los fieles. Okay. Así mismo te salvarás a ti mismo y a los que te buscan. Muchas veces, el ejemplo, yo conozco a un amigo que es pastor y sus hijos no le siguen. Yo le pregunto a sus hijos, ¿por qué usted no? Papi no vive lo que predica. Oh, aguántate, él es humano. Y hablé con ese pastor en acá. No, es que mi vida personal, hello, tu vida personal ahora es como pastor y hombre de Dios. Métete como, pues mira, yo no pensaba, sí, ahora en nuestra vida personal, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas en Cristo Jesús. Okay. Eso no dice que lo que pasó en el pasado no hizo la persona que tú eres en Cristo. Oh, sí. Porque muchas veces pensamos, y no quiero estar mucho aquí porque pero es buen ejemplo, muchas veces pensamos que la persona que pasamos, vamos a suponer, las heridas que pasamos cuando joven, y si tú te conviertes a los 30 años, pensamos, sí, eso es pasado. Pues tú no sabes si el Señor permitió eso para ser un gran testimonio a una persona que tú encuentres y está pasando por igualmente y tú dices, mira, pues el Señor me sacó de eso y mira dónde yo estoy ahora. Mira cómo el Señor cambió mi vida. Sí, quisiera que yo sabía del Señor antes,
Porque yo lo he dicho, por gracias a Dios que el Señor permitió lo que pasó, porque así yo puedo testificar a personas que están pasando por eso en ese momento. So, tenemos que tener eso en mente. So, vamos a ver, ¿cómo se dice? Las causas que pueden suceder en las iglesias que heridas. Son 5 que yo tengo escrito aquí. Okay. Uno es chisme, que tú y yo estamos hablando de eso antes. Bochinche, toda esa vaina. El chisme puede ser... Es una palabra que se usa boricua y dominicana. El chisme puede ser bien peligroso para el cuerpo de Lo es, Cristo. en general. So, tenemos que tener cuidado y por eso que vimos en mucho en la palabra que menciona la lengua, un músculo que se tiene que controlar. Que da fuego, que levanta el fuego mundo y entero. peligroso. Dice un músculo más peligroso del cuerpo es la lengua. Y si vamos a Proverbios capítulo 16, versículo 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Wow. Y notamos ahí que una persona, vamos a suponer que no sirve al Señor y esté en una iglesia y empieza a hacer bochinche, chisme, puede causar mucho daño. Porque por eso tenemos que tener en mente siempre que una persona que está en la iglesia no dice que de verdad está sirviendo al Señor. Uno no puede pensar que la persona al lado de ti todavía no se sabe si tenía un encuentro con el Señor. So no, what is it? Don't make assumptions. Sí, no haga una excepción. No asumen que la persona... Pero, y estamos mirando, ahora que estamos hablando de esto, en 1 de Corintios habla de que, capítulo 3, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarle como espirituales. Tenía que darle leche y no carne. Entonces, este es el propósito por el cual enseñamos y tratamos de doctrinar, y darle carne, básica, no leche ya, porque no son niños, no son baby. Para esta pelea, para este andar. Me alegra usted habló. Hay mucha gente que todavía están en un nivel de niño y no pueden recibir la carne porque la malentienden. No crecen espiritualmente porque no saben lo que es graduarse de lo material a lo espiritual y crecer en Cristo. Y este es un problema en muchas también iglesias. eso sucede también porque no lo están discipulando, que también tú y porque yo no lo hay discipulado, hablamos. lo que hablamos al principio. Porque hay tanto lo enfocamos una vez y dependiendo de la cultura, en muchas iglesias se enfocan en salvar vidas, almas, por no en el seguimiento. No tienen un seguimiento. Tú puedes escribir en tus libretas, año tenemos 30 vidas que se convirtieron por... Pero si hiciste discipulate. esas 30 vidas y hiciste discipulando a esas personas. Y entonces hacen como los Gálatas. O sea, que se convierte el hermano, la hermana, o viene a la iglesia y no they accept Christ. Entonces, y la doctrina es, mira, tienes que venir a la iglesia todos los domingos, tienes que estar aquí a las 8:15, tienes que peinarte de esta manera, no puedes usar ese traje, tienes que afeitarte todos los días. Lo que ellos están dando es su doctrina. Vista como su yo. doctrina, pues no están discipulando. No están discipulando, Porque cada iglesia tiene su doctrina. Y son reglas. Reglas, reglas legalistas, ley. Exacto. Enseñanza, it should be biblical. Y por eso es que muchas veces cuando se corrige un hermano, una hermana, se ponen a llorar, pero es porque no se han metido aquí. Exacto. Entonces el bochinche de la murmuración no es de Dios, ¿ok? No. ¿Por qué usted? ¿Qué pasa cuando murmuramos? Especialmente contra los líderes. Cuando hablamos, debimos hablar lo que es de Cristo. Y no de tenemos que recordarnos que nosotros somos ejemplos de Cristo. We're ambassadors. Debe ser embajadores del Señor. Amén. Si no es de Cristo, no lo debimos hablar. Pero hay quien dice, el bochinche no me gusta, pero me entretiene. ¿Usted ha oído eso? Ay, el bochinche no me gusta, pero me entretiene. No lo oiga, say we're toxic people. Y eso es ese otro ejemplo, que si eso es como ejemplo del hombre con la mujer. Si eso es lo que te llama la atención y te puede hacer caer, coge para la otra manera. Igualmente, si una persona está hablando, no lo entretenga. No te quedes ahí oyendo, hermano, porque tú crees que porque tú lo estás oyendo, tú no estás haciendo nada mal. No, tú lo estás entreteniendo. Entonces, eso está entrando. Y la Biblia dice igualmente, uno tiene que tener cuidado que entra por los ojos, los oídos y hasta la boca. Sí.
tiene que tener El cuidado. desde el corazón, de ese corazón habla aquí. Yeah. Y mucha gente está llena, tóxica, con la murmuración, con la mentira, con la calumnia, porque se inventan cosas. ¿Qué? ¿Dónde está hablando? Y hay que pararlo. Después que ellos hablen, mire hermano, esa es murmuración, especialmente contra los líderes. Creo que es Salmo 115, 105, verso 15. No habléis de los ungidos de Jehová. Aunque estén mal, ora por ellos. Ora por ellos. Yo he visto, ¿te acuerdas de Jimmy Squire cuando él, le pasó lo que pasó? Tremendo siervo de Dios. Se arrepintió, pero había uno que, Jimmy Swaggart está haciendo esto, mira, cuídate, porque today could be Swaggart, tomorrow could be me. Y por eso tenemos que tener cuidado también, porque algunas veces lo gozamos, yo no sé por qué, como ser humano, no como siervo de Dios, como ser humanos, lo gozamos cuando una persona se cae. Y eso no es nada más en el mundo cristiano, política también. En el mundo afuera de cristianos, en el mundo, en la tierra, que hay gente que se gozan si hay un artista que cae. Yo sabía que esa persona no era tan perfecta en el mundo político. Mira ese que estaba haciendo. Estaba robando dinero. Y tú estás diciendo eso y en el mismo momento tú estás poniendo dinero en tu bolsillo. Tú sabes que eso es lo que tenemos que notar. En el bolsillo. Pero ¿sabes cómo dicen? Si le preguntan a una persona, ¿qué es pecado? Lo que la gente... No. Habla de ti. Siempre el pecado es lo que otra gente están haciendo. Porque dan ejemplos siempre de otras personas. Nunca dan ¿Son ejemplos. hipócritas entonces? Nunca dan ejemplos como, es pecado si yo hago esto. No, siempre ejemplo es, si Pastor Rick hace eso. Eso es pecado. Nunca dan ejemplo de ellos mismos. ¿Por qué no lo hacen ejemplo de ellos mismos? Porque ellos tienen miedo que ellos sean ejemplos de pecado. Pues tenemos que entender que estamos en una tierra caída y todos nosotros somos pecadores. Somos renovados en la sangre de Cristo. Judicialmente hemos sido perdonados. Amén. Ahora, Señor, Dios nos mira a nosotros y ve a Jesús. Amén. Pero no quiere decir que ese deseo o ese impulso, ¿cómo se dice? Esa habilidad de pecar todavía existe. Entonces tenemos que tratar de dominar esta carne por medio de la palabra, por medio de la disciplina que se hablaron hace ya 12 semanas. Disciplina. Y esto continuamente. La palabra disciplina viene para discipular, ¿verdad que sí? Y de hacer, ¿qué? De las naciones. Y también, hipócritas, ¿no? Discípulos. Tenemos que recordarnos también que esa palabra de disciplinar es también de corregir. Y es triste porque muchas iglesias ahora en día tienen miedo de corregir. Antes no se oía tanto, ahora sí la iglesia tiene miedo de corregir. Porque ellos tienen miedo, uno, de demanda. Dos, es porque ellos no piensan que tienen el poder de corregir. Pues tiene que hacerlo. Si nosotros como creyentes lo entregamos al pastor, lo que estamos diciendo es, me estoy dejando que tú me enseñes, tú me discipules por la palabra de Dios. Y si tú de verdad estás en una iglesia que está enseñando por la palabra de Dios, pues entonces tú te estás sometiendo. No doctrina ni dogmas de hombre, ¿verdad que no? Exacto. Entonces, si la persona, vamos a decirle, el pastor, dice, mira, quiero hablar contigo un momento. Y es siempre en privado, porque no es... Debe de ser. Recuérdate, igualmente como dice la Biblia, no te va a llamar la atención enfrente de la congregación, menos que tú seas daño a la congregación. Porque entonces es como un cáncer. Estás hiriendo, entonces tenemos que llamar la atención públicamente. Pues muchas veces privado. Ven a la oficina un momento. Cuando Jesús lo agarraba, ven acá Pedro, ven acá Mateo, ven acá, mira Andrés, ven acá. Y a Natanael, mira, tú eres un verdadero israelita. ¿Y dónde? Los llamaba, yo lo hacía, no sé, y usted como pastor tenía que hacerlo, hermano, lo decía el púlpito. Porque ¿cómo yo voy a herir? Ven acá, varón, eso está mal. Y yo lo he visto nosotros sabemos, en la cuna de nosotros sabemos que muchas veces también vimos que una vez se llaman la atención por el púlpito para corregir. Eso está mal. Y no debe ser menos, como dijimos bíblicamente, si ya se le llamó la atención privado, ya se le llamó la atención con los diáconos y los líderes, y lo siguen haciendo, pues entonces si esa herida va a causar algo en el cuerpo de Cristo, se llama llamar los ancianos de la iglesia, entonces repréndelo públicamente. Ahora, según de Timoteo 4, búsquele varón. ¿Qué dice? Usted estaba hablando del instruir
de reprender, 2 Timoteo 4:2. Pablo está diciendo algo a Timoteo que es fuerte para doctrinar, para instruir, para enseñar, para dar doctrina a Timoteo, que era un joven pastor. Y como pastor viejo, yo tengo también que meterme en 2 Timoteo 4:2. This is the new Bible, I'm sorry. En la nueva, sí, no, en la nueva como la antigua, pero habla de lo que usted estaba hablando ahora mismo. A veces tenemos que corregir, a veces tenemos que llamar a la persona que, dígalo, pastor. Diga, 2 Timoteo 4:2. Especialmente usted, si es un líder, si es un pastor, si es un ministro, si es un diácono, si es aún un mujer, sepa cómo usted va a ser. Es una cosa que yo aprendí desde mi juventud como pastor, cómo emplear esta palabra. Diga, pastor. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oh, lea otra vez duro, hermano, yo no hice bien. Tengo un problema con Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo está hablando con un pastor, ¿no? Pero ¿qué quiere decir la palabra instar? Yes, yes. Y en inglés me gusta una parte que You have está an ahí, English es con gran paciencia. Con paciencia y doctrina, exacto. Porque eso es lo que tenemos que tener, y especial como líderes, tenemos que tener paciencia porque sabemos que a un punto a otro nosotros estamos en esa posición antes. So, uno tenemos que tener paciencia. Como pastor le pide, Señor, que Él tenga la mente que yo tengo. No, el Espíritu Santo lo tiene que llevar. Usted tiene una obligación y un mandato de discipular a esa persona, predicando la palabra que a tiempo y fuera de tiempo. Porque hay una expectativa. O sea, que a veces uno viene a la iglesia y se cree, oh, esto es iglesia, esto es religión, esto es magia. It's none of that. No busque la iglesia perfecta, está aquí. ¿Sabes? Y entonces hay ciertas exigencias. Ahora en la iglesia, en esto caminar con el Señor, las enseñanzas se aplican para el bien de la congregación. So hay cierta, pero no espere que la gente piense como usted, o se vista como usted, o sean como usted, que sean como Cristo. La idea es, estamos entrando de una vieja vida a una vida nueva. Entonces tenemos que aprender este nuevo modo de vivir. Amén. Porque muchos llegamos con otras enseñanzas, otra experiencia, otra cultura, como decimos en el principio. Entonces aquí se está creando, si puedo usar la expresión, una forma de una cultura distinta a la que tú estabas antes. Más legalista que otra cosa. Más legalista que otra cosa. Ustedes se acuerdan que decían, venga las mujeres con mangas largas, con traje largo. Y yo decía, ni con lengua larga tampoco. Porque es verdad. Esa era una doctrina que la gente sí vestían así, pero mira, hablaban y chismaban y murmuraban y bochinchaban. Wow, my God. ¿Cómo fue que dijo? El que robaba ya no roba. No roba más. El que mentía ya no miente. Sí. Right? So, hay un cambio, hay un 360. Sí, un 360, un cambio completamente. ¿No? Y por eso, entonces se hace difícil, como tú decías, cuando se corrige a alguien, espérate, se hace con paciencia. Con amor y paciencia. Sepa que usted va a hablar con esa persona. No se está juzgando, oh, I hate that church. Why do you hate that church? ¿Qué pasa? ¿Por qué tú odias esa iglesia? ¿Qué pasó? Porque te dijeron que el adulterio no es bueno. Pues no lo practiques. Te dijeron que I'm gonna go there, que ya no puedes fumar más marihuana. O no debes de fumar. O estar bebiendo licor. Eso viene otra vez con discipular. Porque discipular enseña que nosotros no somos mayordomía de este cuerpo, que tenemos que cuidar que entra. Porque algo es legal, en el mundo, no quiere decir que eso es agradable. Just because it's legal en el mundo, dice que es correcto para nosotros. Ya he probado aquí en Nueva York, pero ¿de dónde viene la palabra legal? Siga por ahí. Okay. Está. So, a veces venimos a la iglesia y creemos que vamos a vivir como vivíamos antes. No se puede, no. Es diferente. Un ejemplo, porque ahora tú tocaste eso, y yo estaba pensando de este ejemplo, porque yo leí esto, un testimonio, y yo dije que yo quería compartirlo hoy, y tengo, gracias a Dios tú hablaste y me lo traiste a mente. Hay un pastor, no dice qué iglesia, la que novia de él, porque ellos están en pecado, porque viven juntos. Sí. La novia de él escribió una carta, yo lo leí, la carta es pública ahora,
porque ella encontró que estaba mal lo que estaba haciendo el pastor. Okay. Wow. Y La ella, novia de él. sí, y Wow. ella emitió que estaba mal lo que ella estaba haciendo, que ella sabía que estaba en porque estaban viviendo juntos, que estaba en pecado. Y lo que ella escribió es que el problema que ella estaba teniendo es que el pastor que es novio de ella, que vivía con él, pensaba que él no podía hacer nada mal. Y lo que decía es que durante la semana él bebía para borracharse, fumaba mucho marihuana y hasta veces fumaba marihuana antes de meterse en reunión con sus líderes. Y ella decía que a momentos ella se sentía bien triste porque él tenía los ojos bien colorados y se atrevía a sentarse con los líderes y hablar cosas de iglesias, cosas que estaban debating, debatiendo, y no estaban, cuando hablan cosas de la iglesia, uno debe estar en un nivel, orando juntos y todo antes de hablarlo y discutirlo. Él estaba en otro nivel. So, en su mente ella escribió esta carta y dijo, él no debe ser pastor. Y cuando escribió, otro pastor lo estaba leyendo y él le escribió para atrás a ella, tú eres correcta, él no debe ser pastor. Si él está haciendo todo eso y no siente repetimiento y él cree que él no está mal, está mal. Y ese es triste porque hay muchos pastores así. Y por eso tenemos que tener cuidado en las iglesias que nos metimos. Que si no están enseñando bíblicamente, si no hay discipulados. Él lo dijo, Santiago usted leyó 4:4. Pero Santiago 4:4, sí. Es los que se hacen amigos del mundo son enemigos de Dios. ¿Y qué quiere decir ser amigo del mundo? No solamente estar aguantando las manos del mundo, no, imitando al mundo, tratando de traer las cosas del mundo. En del mundo es esas cosas que se hacen afuera. Todo lo que tú hacías antes de venir a la iglesia, no, se acabó. Eso del mundo, right? La mentira, el adulterio, la borrachera, robar, falsificar los papeles, dar falso testimonio. Eso es lo que se hacía en el mundo. Y fíjate, en el mundo eso se aplaude. En el mundo. Recuérdate, eso mismo es lo que está haciendo, falso testimonio, porque está dañando el testimonio de Jesucristo. Porque si él es pastor, está diciendo que Jesucristo cambió su vida. Pues está haciendo las cosas que hacía antes. Entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio? Pero Pastor Rick leyó algo. Y yo le pregunté cómo usted interpretaba. Hipócrita, caramba. Y yo no sé cómo los líderes nos llamaron la atención a ese hombre. Porque usted se da cuenta, esa persona está borracha o está volando en el espacio. Maybe some of the church, los pero no, los líderes de esa iglesia tienen que venir acá. Usted está mal. Sabe? Porque recuérdate, el que está enseñando, si no está enseñando correcto, así las raíces crecen. Si están creciendo mal, va a crecer todas las raíces mal igualmente. Y entonces eso está diciendo que esa iglesia está creciendo mal. ¿Quién sabe? Esos mismos gente que dicen que se entregaron a Cristo, si de verdad se entregaron a Cristo. Entonces es triste porque entonces si esa iglesia cierra y esas personas van a diferentes iglesias, entonces ellos se van a traer eso con ellos, entonces ellos se van a enojar cuando el pastor lo corrige o los liderazgos lo corrige, porque en su mente ellos lo enseñaron que eso está bien. Entonces, ¿qué ellos van a hacer? En los Estados Unidos, bien fácil brincar otra iglesia otra vez de nuevo y seguir buscando una iglesia y tú lo vas a conseguir. Si tú sigues buscando una iglesia, eso va a estar bien. No podemos esconder del Espíritu Santo. Nunca. Entonces la otra pregunta es esta: ¿hay privacidad en Cristo? No. Think about it. Personalismo y ¿Tenemos privacidad? No. Y gran ejemplo es eso. Ella escribió esa carta. ¿Quién sabía si ese pastor creía que conoció eso? Personalmente? No. ¿Quién sabía si nunca él pensaba que eso iba a salir? Porque él nunca lo anunció del altar que estaba fumando marihuana. ¿Tú entiendes? Que no fue. Él sabía que estaba mal porque él nunca lo mencionó a su congregación. ¿Quién sabía si él pensaba, nadie va a saber esto? No, el Señor sabe. Si el Señor lo sabe, va a salir. Porque no lo podemos esconder. No, el Señor va nunca. ¿Qué dijo David? Si me meto en lo más profundo de allí está. Si voy al espacio, también está conmigo. Y si me meto en el agua, allí está. I want to look at Santiago 4:4 que dice,
refiriéndonos a este hermano, bueno, a este ministro, I mean, God have mercy. Yes. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad enemigo de Dios? contra Dios? Wow. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No estamos juzgando. No estamos juzgando. Mucha gente va, don't judge me, don't you hang out whoever I want to hang out with. No, Yo puedo hacer amistad con todo el mundo. no. You know what? Si te lo vas a ganar para Cristo, si vas a ser ejemplo, hay gente que en nuestra familia que no te vas a poder separar de ellos porque son tus tíos, tus tías, tu familia, tus hijos, pero se puede dar testimonio. Ser de ejemplo de los fieles. Puede ser de los ejemplo. fieles, de los fieles. Yes. No los hipócritas, porque usted se da cuenta. Yo cuando lo conocí a usted, conocí al pastor aquí, conocí a Mitch, conocí a Gary, conocí al pastor Ray, conocí al pastor Santiago. El Espíritu Santo te da testimonio si es de Dios, si no es de Dios. Esos son mis hermanos y amigos en Cristo. Mira. Ya yo no puedo ser amigo de los que estaban antes, no puedo. En el versículo 5, this is deep. Mira. Dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Wow, eso es hondo. Eso es hondo. Hermana Iris puso Salmo 139. Examinados nosotros. Ajá. Que nosotros no lo podemos poner de Señor. Amén. Nunca. And the Holy Spirit is jealous of us. Si me fuera al cielo, allí está. Si estoy al abismo, allí tú estás. Wow. También ella mencionó, pues yo quiero tocar esto porque ella lo mencionó, que ella dice que es fácil recibir perdón, pero es difícil uno perdonar. Amén. Si es difícil, pues no es imposible. Uno más que tiene que poner más atención y ponerlo en la mano de Dios. Porque sí es difícil, va a coger tiempo. Pues si tú sigues orando y poniéndolo en la mano del Señor, el Señor te va a cambiar corazón y tú vas a perdonar. Especial porque el Señor empezó con nosotros, Él perdonó a nosotros. Pero es difícil, te digo la verdad, cuando uno es del ministerio, vamos a decir, nosotros somos amigos y pastores del Señor para la gloria de Dios, de una forma pastoreamos. Pero vamos a decir, si Pastor Rick a mí me hiere, me duele más que si fuera cualquier persona de la calle. ¿Sabe por qué? Pastor Rick es mi hermano en Cristo, es un ministro del Señor, usted lo es también. Y yo lo siento más, ¿qué cosa? Peor que me den una garnata, que me hieran, porque sí vamos a herir, pero yo venido de usted, David, perdóname. Eso toma más fuerza para yo decirlo, teniendo mi mente y mi corazón limpio delante de Dios, y usted también, con los hombres también. Pablo lo dijo, teniendo mi mente y mi corazón bien ante Dios y los siervos. Y si yo veo que Pastor Rick tiene un problema, me voy al lado y hablamos de ese problema. Porque en el ministerio dije, y va a suceder que tenemos distintas formas teológicas de pensar. Pero como dice el church hurt. La iglesia duele, sí. Por eso es que, porque nosotros estamos aquí ahora, yo no tengo una pistola encima, ¿sabes? Yo no tengo un bate aquí para defenderme, tengo las manos abiertas, porque yo espero recibir amor y confianza de ustedes, right? Y tiene que ser así. Pero entonces, ¿qué pasa? Que venimos a la iglesia y tanto dolor y abuso que hemos recibido en el mundo, que llegamos a la iglesia y estamos así. Sí, nos encerramos, y no queremos que nadie se acerque a nosotros. Y es normal. Por eso es que tenemos que orar. Por eso tenemos que cuidar los unos a los otros, proteger a nuestros hermanos. Responsabilidad de la iglesia, de los hermanos. Y tú eres un poquito más fuerte que el otro, y tú te piensas ser más fuerte. Y acéptalo así. Right. Corrígelo personalmente. Y guárdalo. Si te dicen algo que pasó en el pasado, no es para llevárselo a todo el mundo en la iglesia. No. Porque han confiado en uno. Especialmente en el ministerio, porque somos pastores y porque tenemos que acabar. Y esto va a ser segunda parte. Vamos a tener una porque segunda es hondo, parte. esto es hondo. Ese otro ejemplo que quiero tocar es que si estamos heridos, no debimos hablarlo con todo el mundo. Si hay una persona que te hirió, tú tienes que orar primero, y entonces hablar con la persona que te causó la herida. Si la persona no te perdona, ¿qué vas a hacer? Tú sigues orando. Y sigue orando como ministro de una iglesia que tiene un ministro más alto. ¿Qué usted hace entonces? Si no te perdona. Ya usted perdóneme si en algo te herí. Entonces, ¿qué usted hace? Tú tienes que enseñar un mejor ejemplo, un ejemplo más
acto que, para entender eso. So, vamos a suponer, yo voy a dar un ejemplo. Si yo soy un ministro y una persona me causó daño hablando mal testimonio de mí, que dice, oh, él le pega a la esposa y eso, Sí. yo tengo que perdonar a esa persona. Amén. Pues sí, yo tengo que llamar la atención a esa persona porque tengo que recordarle no que está haciendo daño a mí, está haciendo daño al Usted tiene que testimonio de perdonar para que Cristo. te perdonen. Le tengo que perdonar a esa persona Si no, con la, porque- espera. Ajá, Con la vaya ahí, ayuda vaya ahí. de pastor, Perdonar. con la ayuda de Dios. Ay, pastor. Pues, la cosa es que uno tiene que coger acción. No se quede sentado Actuar, atrás. actuar. Porque si tú dejas esa herida que siga creciendo, se Ujú. pone un cáncer adentro de uno. Ay. Y puede dañar el testimonio de uno y entonces daña el Es que lo ministerio hace, de uno. lo hace. Solo lo que uno tiene que hacer es llamar la atención de la persona con oración, con los discípulos espiritual, que Amén. eso dice que tú tienes que orar, ayunar Y perdonar. y perdonar. Ya. Right. El perdonar no va a venir rápido, porque yo paso por esto. No va a venir ¿Te ha rápido. pasado eso? Viene Oh, my con oración, ayuno y dependiendo de Dios. Right. Puede coger 2 años, puede coger Yeah. 2 semanas. No se sabe. El Señor es el que sabe. Pues uno tiene que depender del Señor para que progrese más pronto posible. Porque como ser humano, nosotros alguna vez lo estamos a aguantar Yeah. el dolor. Sí, hace dolor, hace problemas en y nosotros. lo enojamos y pensamos que una vez en la carne dijimos, no lo voy a perdonar Right. porque me lo hizo mal. Sí Right. te lo hizo mal. Yeah. Ujú. Pues la cosa es que cuando estamos en ministerio no podemos ver las Yeah. cosas en las cosas en la manera de la carne, tenemos que ver lo espiritual. Amén. Y es para la gloria de Dios. So, tenemos que tratar con esas cosas espiritualmente. No es de carne. So, vamos a suponer, Es del espíritu más que la sí. Nosotros no somos casados. Si algo sucede que la esposa sale con otra persona, tú lo vas a perdonar. Sí, va a coger tiempo. Pero tiene- Y puede ser que el matrimonio se queda rompido. Puede ser. Ya ha es pasado posible. mucho de los Es ministerios. pasado. Listo, sí. Sí, es pasado. Y yo conozco muchos ministros Sí, que le he sí. pasado. Ujú. Pues la cosa es que tú no dejas de fe que tú sí puedes casarte con otra persona. No Tú se no- adulteró. Tú no Muerto de dejas adulterio. de creer en el matrimonio, porque Sí. el matrimonio Right, es right. de Dios. Acuérdate, si adultera o se muere, entonces está libre para casarse. sí. El adulterio, Right, y Moisés lo dice, Y a- pues Pablo lo dice. Y aún ahí, y aún así, Pablo dice, trata de reconciliarte con ellos. Exacto. Usted trata de trata, reconciliarte. por supuesto, Right, pero right. si no se puede, Right. no se puede. Y es Pablo, porque- Por eso es que dependemos del Señor, Right, porque right. el Señor es el único que puede permitir que nosotros los reconciliamos y con somos, ellos. y somos 3 ministros caballeros aquí, hombres. Gloria a Dios. Tenemos nuestras esposas, Gloria a hemos Dios. sido casados por mucho tiempo. Ujú. Y hay algunos que están mirando esto esta noche, Por o supuesto. whenever, Ujú. y han pasado por esto, right? Y no estamos diciendo que si se divorciaron, que lo hicieron mal, de ninguna manera. Yo sé que alguien te aconsejó bíblicamente, se sentaron, right? Si somos cristianos. Ujú. Pero lo que quiero decir es esto, que el matrimonio es algo tan y tan glorioso y tan grande. es un voto ante Dios. Right, Uno right. hace. Y el ejemplo que Dios usa Ujú. de la iglesia como la novia y el novio, Amén. el Eso es esposo, grande, wow. el esposo, right? Y es necesario porque en realidad, y esto lo aprendí de Tim Keller, y tiene sentido que el matrimonio es un recordatorio de la relación Amén. que Dios tiene con la iglesia. Pero acuérdense en Cristo Jesús, porque yo cometí un error cuando tenía 17 años. Tengo una hija de 60 años casi. Yeah, yeah. Cometí un error, pero fue un error mío. El Right. error no es de esa hija que Right, está hoy right. sirviendo al Right. Señor. Yo lo cometí cuando ya estaba conociendo al Señor, no lo conocía Pero, todavía. Pastor Jim, Y se me pasó a mí. El punto mío es, estamos hablando de esta relación, de esta cosa tan linda que se llama el matrimonio, Amén. que está perdiendo su luster, su Sí, brillo. su brillo, Hoy ¿verdad? día se está perdiendo y porque la sociedad se ha alejado. ¿Cuántos años usted tiene de casado, varón? Ah, Perdone. 39. Yo 40, le gané por uno. Ya, ya Ok, estoy- Y 40. Pastor Rick, me gusta el ejemplo que tú estás usando porque es así mismo como uno puede perder el primer amor con Ya, su ya. matrimonio, Puede perder pasar con la también. iglesia. El Señor, yes. amén. Y notamos que eso sí sucede. Y por eso es que uno tiene que ser activo. Fe produce acción. Acción. Uno tiene que ser activo en el cuerpo de Cristo. Yes. Y si tú estás
de vago, lo voy a decir, si tú estás sentado, que todo el mundo te sirva a ti y tú no estás sirviendo, tú vas a morir. Espiritualmente tú vas a morir y no va a haber crecimiento. Pero el siervo de Dios tiene que estar activo. En alguna forma, si usted es el ministro, pastor, la disciplina. A mí me encanta predicar, a mí me encanta enseñar, me gusta orar. Lo hago en mi casa, lo hago aquí. No lo hago para que me oigan, porque yo lo hago con el Señor. Mi oración personal, la oración bíblica, la oración congregacional. Son distintas oraciones, pero para mí la personal es la primera. Dr. Martín Martino Quero. Mira, cuando me muera no digan que fui ministro, que fui un doctor, que hice que fui civil rights. No, fui un siervo de Dios. Amén. Y traté de arropar al que tenía frío, traté de dar comida al que tenía hambre, protegí al que no podía proteger. Eso es lo que quiero que recuerden de mí. No que dimos esta clase en Facebook. ¿Qué dijo Cristo? Lo que usted está mencionando ahora está en Isaías y Cristo lo dijo cuando fue. Esta escritura se ha cumplido en mí, Isaías 42 a 55. El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Me ha mandado a qué? A darle comida al hambriento, ayudar al pobre, ayudar a aquel que no tiene, a darle agua al que tiene sed. Y eso es lo que debemos de hacer. Pero esto no nos hace a nosotros cristianos. Bueno, estamos haciendo lo que Cristo nos mandó a hacer. Esto es lo que hace el cristiano. Pero no nos hace el cristiano, no los hace. Es como yo hablaba con ustedes en inglés de tienes que tener una relación positiva, real, genuina con Jesucristo como tu Salvador personal, como tu Señor, como tu ejemplo para usted vivir esa vida cristiana. Tiene que tener una relación positiva, genuina, real con Cristo Jesús. Lo tuvo Pablo, lo tuvo la samaritana, lo tuvo la mujer que fue y trajo una ciudad entera a los pies de Cristo, Sicar. ¿Okay? Y esto es muy interesante porque ya recibimos a Cristo, recibimos la doctrina de Cristo y una doctrina de esa mujer ligero. La discipuló ligero, yo no sé qué habló con ella después. Mujer, tú no tienes, mira, búscame del agua que tú tienes ahí. Y dijo, no, mi marido no está, no, tú tienes 5 y no este no es tu marido tampoco. Y eso no fue con judgment, no fue con no, la corrigió, la discipuló ahí mismo. Lo discipuló y lo corrigió. Tenemos que ver la palabra, cuál va primero. ¿Lo corrigió a ella o lo discipuló? Él lo discipuló y lo corrigió a ella. Pero ¿cuál fue la pregunta de tú eres profeta? Ahí fue. Porque ahí ella abrió la puerta para permitir él entrar. El hambre que hay. Y esa es la manera que nosotros debemos ser. Que él no, por él ser el gran maestro, él no accionó con ella como gran maestro. Fue una relación como de amistad. Personal con ella. Él estaba ahí, ella estaba ahí. Oh, ¿me puedes dar un vaso de agua? Ajá. Y ahí abrió la puerta. Entonces ella siguió abriendo la puerta un poco más y él siguió entrando. Y entonces al punto que estaba adentro, él dijo, ya yo estoy aquí adentro y te voy a enseñar. Corrigió, pues le enseñó primero y entonces corrigió. Esto es lo que tú estabas haciendo, pues esto es lo que debe ser ahora. ¿Y qué dijo la samaritana? Vete, mujer, ¿dónde está lo que te condena? La adúltera. Y ella dijo, no se fueron todos. Yo no te condeno. Vete y no peques más. ¡Wow! Doctrina ahí de personal que Cristo tuvo. Mía, yo no me tengo que arreglar primero antes de venir a Cristo. No, porque uno viene, como tú estás, tú vienes. Recuérdate, esto es como esto es un hospital. El que está bueno y de salud no va al hospital. El que está enfermo que viene al hospital. Y eso es lo que estamos recogiendo. Una gente pregunta, que están enfermos. Allá que usted menciona, a veces como humanos nos enfermamos porque llueve sobre el justo y el pobre también. Pablo estaba enfermo. Y oraba por los enfermos y se sanaban. Predicaba y venía en ciudades, iglesias. Estableció más de 15 iglesias en Asia Menor. Discipuló no sé cuántos ministros. Y estaba enfermo. Moisés estaba enfermo. Elías estaba enfermo. Uno tenía depresión, se metió en una cueva. Moisés tenía un problema hablando, que Aarón tenía que hablar por él. ¿Ok? Los mayores de los profetas, David tenía varias enfermedades. Y él dijo, enfermedades. Job es un ejemplo. ¿Cuántas veces no nos han dicho, pues usted está enfermo? ¿Por qué está enfermo? Sí, yo estoy enfermo. ¿Pablo estaba enfermo? ¿Estaba enfermo, sí o no? Ok, la mayoría de los siervos de Dios tenían sus problemas. Y esto es una cosa natural que la gente no entiende. Predicamos y oramos sanidad y Dios lo hace. Señor, pero yo estaba malo.
pero es no la palabra de nosotros, la palabra de Dios. Cuando vayamos a predicar, yo siempre le digo pastores y a los elders, los que van a predicar. Una vez a mi hermano Gary, cuando iba a predicar la primera vez, yo dije, no te pongas nervioso en la oficina, la primera vez que predico aquí. Gary, no te pongas nervioso. ¿Por qué? Tú oraste, te preparaste, leíste, me dijo, hasta yo no hay problema. No hay palabra ni de Gary, ni de Rich, ni de Darby, ni de Pastor Rick, ni Pastor Rick. Sí. Es palabra de Dios. Tira la palabra. Dice la palabra nunca. Isaías 55:11. Mi palabra nunca volverá vacía. Usted la tira. Y después del mensaje, ay, como Dios me habló. ¿Usted sabía de esto? Y tenemos que entender que, y voy a acabar ahí, sí, porque sí, estamos de mucho tiempo. Esto es grande. Yeah. Yo tengo escrito muchas cosas que no hablé hoy. Cuando oramos, cuando predicamos y enseñamos, la palabra tiene que bregar con el que está enseñando, predicando primero. Amen. Si uno se aplica porque nosotros no viene con el mensaje solo, es que el Señor pone eso en el corazón de nosotros y entonces es que sale para afuera. Pero aplicamos la palabra nosotros primero. Sí, exacto. I like that. Quiero informarle a la audiencia que no acabamos, todavía tenemos bastante material, más que estamos en punto número 2 de las maneras que puede herir la iglesia o puede causar heridas. Después también vamos a hablar las maneras que se puede arreglar esas heridas y también cómo podemos parar que esas heridas sigan pasando en la iglesia. So, eso va a ser, puede ser 3 partes. Y el llamado va a ser herido afuera de la iglesia y a veces porque la iglesia no es perfecta, ¿ok? La iglesia es, usted lo mencionó al principio, voy a mencionar, es el hospital del alma. Si usted está oyendo nuestro mensaje, nuestra instrucción, reciba la palabra y sea edificado. No te vayas de la iglesia, wait, hold on. No, aguántate. Don't break up with your broke boyfriend. No. Si tienes un problema, vete y háblalo con esa persona. Si estamos en el Señor y estamos en matrimonio, tú no trabajas en matrimonio. Por supuesto que igualmente, nosotros estamos en un gran matrimonio con Jesucristo. En la iglesia hay universidad. Sí. Que no es una iglesia donde local, porque mira, yo estaba en una iglesia 18 años antes de irme. So, uno no se va así de fácil, no debe ser así de fácil. Pero cuando Dios quiere mover a uno, lo mueve. Exacto. No es que uno... Y es con el propósito de Dios. Amén. Dios tiene un tenemos que tener entendimiento, discernimiento, que ya damos clase en eso. Es por una razón que empezamos entonces, con Dios tiene un propósito con usted aquí. El Señor tiene the final word on that. ¿Qué dice el Salmo 38? Yo no digo nada. Salmo que 138, no verso 8. Espérese. Porque Dios me trajo a mí aquí. Yo visité muchas de las iglesias aquí y prediqué muchas de ellas también. Pero Dios me casó aquí. Yo tengo 56 en el ministerio, 60 de servicio al Señor, desde 1961 al 62. Cuando George Maris metió su 61 homer y los Yankees ganaron después la serie contra Pittsburgh. Pero tengo ese tiempo en el Señor y yo no pude meterme aquí. El pastor me dijo 4 veces, ¿cuándo vas a venir para aquí? Y Dios me reveló a Pastor Sam en un CD que yo estaba viendo, wow, me gusta, porque usted tiene que buscar lo mejor para su vida espiritual, sea un ministro joven, sea un ministro ya de tiempo. Pastor Ricky, servidor de usted. Yo voy a tener que... I'm going to have to debate that. Debate, no lo mejor que para nosotros, es lo mejor que el Señor quiere usar nosotros. Y para nuestra familia. Porque es para la gloria de Dios. Amén. Siempre. Tiene que ser. Y si va a ser para la gloria de Dios, va a ser mejor para la familia. Sí. Amén. No es la mejor para la familia. No podemos poner el carro antes el caballo. Tiene que ser el caballo primero y entonces el carro. So, como vamos a suponer, yo me moví primero con oración y mi esposa vino después porque está confirmado. Okay. So, ¿te puso señales ante Dios? ¿Puso señales? Sí. Yo también. So, uno no puede hacer movimiento sin guianza por el Espíritu Santo. Amén. El Señor estaba bregando conmigo 3 años antes. Wow. Y voy a acabar porque estamos demasiado... No, pero está bueno eso, varón, guarde eso. Este es otro tema. Pero es bueno porque Dios nos movió a todos los 3 que estamos aquí. Del sitio donde estábamos. Y muchas veces Él permitió que ciertas cosas sucedan para nosotros estar aquí. Eso lo vamos a guardar por la tercera semana. Eso es hondo. Recuérdaselo cuando es que lo movimos. Vamos a parquearlo. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Y Pastor Jim, si puede orar para cerrar aquí. Sí. Padre Santo, Dios eterno, Rey de la Gloria.
ante tu presencia venimos después de aleluya, esta enseñanza, esta doctrina, esta, aleluya, Dios mío, palabra que tú nos has dado. La hemos dado a tu pueblo, a aquellos que están escuchando, Padre Celestial. Sigue glorificando sus vidas en ello. No traemos tu palabra para irme en ninguna forma, sino para instruir, discipular y enseñar e instruir. Padre, tu palabra ha sido enviada a tu pueblo. Glorifícate como tú solo sabes, que podamos ser personas y cristianos, Dios mío, que traigamos sanidad y no herida a un pueblo que tiene necesidad de ser curado, tanto espiritualmente como material. Dios mío, tú conoces la necesidad de un pueblo que está oyendo en estos momentos. Glorifícate. Padre, oramos por Pastor Raúl. Sigue enviándole sanidad divina. Sigue enviándole curación, Dios mío. Hay un ejército orando por él. Padre, mi hija está delante de ti. Yes. Glorifícate en ella. Padre Celestial, la suegra de nuestro hermano Darby está delante de ti. Sanidad divina y curación para ella. La suegra de Darby, Sister Francis, Evelyn Lavoy. Glorifícate, Padre. Sigue sanando al enfermo, levantando al caído, libertando a aquel que está cautivo de las fuerzas infernales, reprendiéndolas en el nombre de Jesucristo. Siguen partiendo gozo, paz y alegría y palabra de sanidad y no de herida a un pueblo necesitado. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias por estar con nosotros.